que tuviste con nosotros. Disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser, para adorarte, para exaltarte. En el nombre de Jesús. Amén. Así que le invito a que nos acompañe con estas canciones a adorar al Señor. Aunque no lo pueda ver, no lo sé explicar, tú dices que esto es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tus promesas y en mi final ves un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas, el alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Permanecerá. Nada podría sorprenderte, nada te hará retroceder. Cuando llegue el fin, el mismo infierno temblará. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas, el alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. De Egipto nos libraste, partiste en dos el mar. La libertad comprada fue, la historia acaba en ti. Y el Jordán cruzamos, dejando todo atrás. La libertad comprada fue, la historia acaba en ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas, el alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Se escucha su voz. No sé cómo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Dice la Biblia que sus promesas son nuestro escudo y nuestra protección. Y damos gracias al Señor por todas sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es su
escucha su voz. Sostiene por completo hoy mi ser, tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Esta mañana me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, ven, me mezclo a ti. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Yo le invito a que levante sus manos y con todo su corazón declare: mi único anhelo, rendirte adoración. Decimos una vez más: tu amor es como fuego.
Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Señor, esta mañana disponemos nuestro corazón para adorarte, para escuchar también tu palabra, recibir ese mensaje y que tu fuego consuma cualquier cosa que a ti no te agrada en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Amén. Ahora le invito a que pueda tomar su asiento. Buenos días, contento de estar aquí, agradecido también porque esta mañana amaneció sin lluvia y la verdad que me encanta verlos también allá, saludarlos y también desde acá, pues me encanta saludarlos y me encanta poder estar acá. Como siempre me gusta hacer, me gustaría arrancar con una breve oración. Yo creo que es importante que todos estemos aquí, pero siempre tener en mente el invitado especial. Y es el que está allá arriba. Así que, Señor, te doy las gracias por este tiempo, por este espacio. Te pido que nos hables a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que este día sea tu palabra la que quede en nuestro corazón. No se trata de lo que uno venga a decir acá, se trata de lo que está escrito y que podamos vivir para eso, Señor. Ese es tu plan con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Oye, ¿por qué no de pronto saludas a la persona que está a tu lado, si rompemos un poquito el hielo entre nosotros y dile, hey, qué bueno verte acá en este domingo, me encanta saludarte? Yo creo que a veces como que estamos un poquito rígidos y créanme que cuando uno está acá arriba y los ve tan rígidos, uno se pone como que chuleta. ¿Será que no estoy bien peinado o que algo pasó en mis zapatos? Así que qué bueno, hay un saludito ahí con las personas, me encanta, me encanta. Bueno, el mensaje de esta mañana es un mensaje de película. Y no es porque es que va a estar bueno, sino porque quiero que este mensaje lo miremos con el enfoque como si estuviéramos yendo al cine y viendo una película. Definitivamente que cuando uno va al cine, automáticamente uno piensa en las palomitas, en el popcorn. Pero bueno, hay café, el café está bueno, así que si quieren ir por el café está bien. Pero quiero que estemos como con esa posición de que en el mensaje de hoy es como si estuviéramos viendo una película y esta película la vamos a analizar en 3 partes interesantes. Ahora bien, mencionando el tema de películas, hoy día, en los últimos años, tanto en películas como en algunas series, hay como un tema de moda en donde como que se mueven un poco los tiempos y entonces personajes del futuro viajan al pasado, del pasado viajan al futuro. Y entonces le dan como este tipo de tramas en películas de superhéroes, en series que se pueden ver de pronto en uno de estos lugares de streaming. Y es un tema como que está muy de moda. Pero es un tema que por más que sea medio atractivo ver o entretenido,
es un tema que simplemente está inventado por el hombre. Es, como se dice, ciencia ficción. Es decir, el hombre no puede hacer que eso pase en la vida real. Pero el mensaje que vamos a ver esta mañana, la historia que vamos a meternos de lleno como si estuviéramos viendo una película, sí tiene ese condimento de estas cosas que pues se escuchan en estas películas de hoy en día, que de pronto un personaje del pasado de un mundo viaja a otro, pero vamos a ver un suceso en la Biblia que sucede eso, y es bien interesante porque es verídico y digamos que pasó en la vida real y pasó por un propósito específico. Y vamos a verlo como si estuviéramos viendo una película. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Algunos decían San Lucas, yo digo el doctor Lucas, porque Lucas, a los que sabemos, pues era un médico. Y empieza así la película, empieza así el mensaje. Dice, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Esto era muy típico, digamos, con las cosas del Señor Jesucristo. Él acostumbraba, a veces a solas, a veces con todos sus discípulos, a veces con un equipo selecto, a retirarse a orar. O sea, el Señor Jesús ponía muy en práctica algo muy recomendado y era en ese espacio a solas tener un momento de intimidad con Dios. Entonces yo me pongo a pensar en Pedro, Juan y Santiago, que viene el Señor Jesús y le dice, hey, vamos a esta montaña, vamos a retirarnos a orar, y parecía ser un momento más de rutina, porque el Señor Jesús acostumbraba mucho a hacer esto. Yo me imagino Pedro diciéndole a Juan, dije, hey, vamos, que nos está llamando, bueno, vamos a ir a orar. De pronto Juan diciéndole a Pedro, hey, Pedro, pero no te duermas, porque si tú te duermes me pegas el sueño. Y entonces era como un momento más de rutina, donde iba el Señor Jesús con 3 de sus discípulos muy cercanos a orar. Pero, ¿qué sucede en las cosas de Dios cuando puede parecer algo de rutina? Cuando puede parecer que es un domingo más que vienes a escuchar de la palabra de Dios, Dios tiene la autonomía, la potestad, la atribución de siempre hacer cosas diferentes y siempre hacer cosas sobrenaturales. Y en este pasaje empieza a darse algo muy interesante. Dice que, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Empieza a darse un momento en donde, como decía hace un rato, parecía algo de rutina y empieza el Señor Jesucristo a hacer algo sobrenatural. Empieza a pasar algo diferente. Dice que su rostro se transforma y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Algo diferente a la rutina empieza a suceder. Algo especial se empieza a dar en esta película. Y en esta primera parte que estamos analizando, en el próximo versículo, y me gustaría decir en la próxima escena, sucede algo interesante. Y dice que en Lucas 9:30, dice, de repente aparecieron 2 hombres y comenzaron a hablar con Jesús. Si se dan cuenta, a propósito, el nombre de esos 2 hombres está tachado, porque quiero llevarlos a esa escena. Imagínense Jesús en ese momento, está siendo transformado, su ropa se está volviendo así fuerte, blanca, resplandeciente, y quiero que se imaginen de pronto a 2 hombres, a 2 hombres acercándose con esa silueta hacia Jesús para conversar con Él. De pronto, como no sabemos los nombres hasta ahora, uno puede imaginarse, bueno, puede ser que de pronto 2 discípulos se escaparon y también quieran ir con Pedro, Juan y Santiago, o quizás podía ser alguien del pueblo pues, romano, o algún oficial romano, porque en esos tiempos a veces los oficiales romanos también habían escuchado lo que estaba haciendo Jesús y se acercaban a Él, o incluso puede ser de pronto algún fariseo, así como Nicodemo, que se acercó en un momento a solas a Jesús. Y de repente aparecieron 2 hombres y comenzaron a hablar con Jesús. Esta frase que dice, y comenzaron a hablar con Jesús, ya le baja un poco el tono a que no era algo inquietante, así como si tuviéramos visto una película que está Jesús ahí, se van acercando como las 2 siluetas de 2 hombres, sino empiezan a charlar con Él, o sea, se está dando algo como tranquilo y ameno. Y ahora vamos a revelar quiénes eran esos 2 hombres que estaban hablando con Jesús. Estas fotos fueron sacadas directamente de su Instagram. Vamos a ver si adivinan quiénes son. El primero que se acerca, bueno, se acercan realmente a la vez, pero el primer personaje que vamos a revelar es, lo reconocen, ¿cierto? Claro, Moisés. Y el segundo personaje que se acerca, espero que también lo reconozcan, Elías, ¿cierto? 2 personajes
que habitaron aproximadamente hace 400 o 450 años antes del Señor Jesús. Entonces, ¿se acuerdan que les decía al principio que estas películas de moda, que son ciencia ficción, como que traen personajes de la antigüedad y al presente, entonces se forma todo el rollo? Pero aquí en la Biblia se está dando un hecho en donde el Señor Jesucristo está en una situación y dos hombres fuertemente utilizados por Dios aparecen en una cena con Él. Moisés y Elías, dos personajes sumamente importantes dentro de la historia de Dios, y empiezan a hablar con Jesús, empiezan a conversar con Él. Aquí lo que principalmente quiero resaltarte de esto que está sucediendo, no es que Moisés y Elías estaban dizque en el cielo, dizque parqueando, no. Moisés y Elías estaban ahí porque Dios mismo los mandó para allá. Y con esto lo que te quiero decir es que el único que tiene la atribución, la potestad, el control del universo, del tiempo del universo y de las personas que habitan en ese tiempo, en esa línea de tiempo, es Dios. Y ahí estaba sucediendo un hecho sobrenatural y verídico, cosa que vemos en las películas, pero en la vida real, Moisés y Elías ahí conversando con el Señor Jesucristo. Algo realmente épico y sobrenatural. Ahora bien, ¿no les llama a ustedes la atención, sabiendo que hay tantos personajes importantes en la Biblia, como el padre Abraham, Samuel, el profeta Samuel, Daniel y muchos, o sea, el rey David, Salomón? ¿Por qué en ese momento apareció Moisés y Elías? ¿Por qué Dios, que tiene la potestad de hacer estas cosas, por qué estaban Moisés y Elías ahí? ¿No les llama la atención ese punto? O de pronto el profeta Jonás. El profeta Jonás es el profeta favorito de mi querida suegra. Y es un personaje también muy interesante. Por lo menos cuando yo leo esta parte me pregunto que por qué tiene que ser Moisés y Elías. Y si se dan cuenta, debajo de cada imagen puse unos pasajes específicos de la historia de ellos para entender un poco esa relación que hay en por qué Moisés y Elías. Y a ver, cuando pensamos en Moisés, fue un hombre fuertemente utilizado por Dios. Fue un hombre que incluso no quería ser utilizado por Dios, pero Dios dijo: hey, mi decisión es irrevocable, yo te voy a utilizar a ti para traer salvación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo muy, muy delicado, una opresión terrible del pueblo egipcio, y Dios utilizó a Moisés para traer salvación. ¿Cómo se relaciona eso con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a traer salvación, no una salvación física como quizás muchos se lo esperaban, pero una salvación espiritual, una salvación necesaria para que tú y yo nos pudiéramos conectar directamente con Dios, nada más y nada menos solamente contando con el Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos viendo como esa relación de por qué aparece Moisés. Usted sabe que cuando uno pone Netflix y pones una película, abajo te recomienda las películas medio parecidas a la que estás viendo. Bueno, ahí les recomiendo Éxodo 14, o todo el libro de Éxodo. Van a ver el mensaje o película de lo que Dios, cómo Dios usa a Moisés para traer esa salvación al pueblo de Israel y cómo de alguna forma manifiesta ese poder de película. Y por otro lado, Elías. Elías fue un profeta que vivió en un tiempo de los reyes de Israel. Elías tiene muchas historias, se enfrentó a reyes que estaban totalmente en contra de los caminos de Dios, y Dios siempre le daba la victoria a Elías. Pero cuando pensamos en Elías, pensamos en ese evento en donde la Biblia dice que delante de muchos testigos, de muchas personas y de Eliseo, es llevado en un carro de fuego directamente al cielo. Es decir que estaba Elías ahí, y entonces el Señor toma la decisión de manifestarse de esa forma, se lleva a Elías en un carro de fuego y entonces de alguna forma vence a la muerte, de alguna forma no pasa por el paso de la muerte. ¿Y cómo eso se relaciona con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo sí pasó por el paso de la muerte, pero resucitó por la vida eterna, por el plan que tiene Dios con nosotros de traernos salvación y llevarnos a la vida eterna.
Ya ven un poco la conexión que hay entre estos dos personajes y con el evento que se estaba dando casi 430 años después. Y aquí lo que quiero resaltar en esta escena, en esta película que estamos viendo, o sea, quiero que se visualicen a Jesús, a Moisés y Elías hablando, es que el Dios que controla el universo, los tiempos y todos los planes que se desarrollan, ha mantenido un mensaje esencial toda la historia, y es salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Y entonces, en el próximo versículo, dice que se veían llenos de gloria. Ya entendí por qué Jesús de alguna forma se había transformado y se había vestido, porque iba a recibir a dos amigos y entonces quería de alguna forma estar medio como pues, quizás en la misma presentación que ellos. Dice, y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Eso es lo único que detalla esta historia hasta esta parte, pero yo asumo que el Señor mandó, ya es un pensamiento propio personal, a estos dos personajes para como decirle al Señor, dice, hey, vamos. O sea, el plan de salvación y vida eterna para el ser humano que el Señor diseñó para ti, Jesús, está siendo ejecutado a la perfección. Ahora, algo nada más para que comprueben en términos de evidencia, porque me gusta que se lleven claramente de que esto sí pasó, la evidencia que está escrita en la palabra de Dios. Recuerden que Jesús decía, cielo y tierra iban a pasar, mas su palabra nunca pasaría. Y hoy, casi 2000 y pico años después, seguimos hablando de su palabra se sigue, digamos que, moviendo por toda la humanidad. Y además del doctor Lucas, esta historia sale en Marcos, en Mateo, sale en 3 de los 4 evangelios. Y es un hecho realmente increíble, cómo Dios, de alguna forma, está mostrando la esencia de su poder y la esencia de su mensaje para nosotros. Así que en este primer punto, quiero que nos llevemos eso. Esas cosas que vemos en las películas que nos entretienen, sí pasó en la vida real, pero solamente uno tiene la potestad, y es Dios. Y el mensaje íntegro del Señor, desde los tiempos de Moisés y Elías, se mantiene y se mantendrá a través de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Salvación para nosotros y vida eterna. Sé que puede sonar muy eclesiástico, pero esa salvación significa que tú y yo nos podamos conectar directamente con Dios a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de nuestro pasado. Tenemos una redención a través del Señor Jesucristo, y eso es lo que Él vino, a traer salvación. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero mucha gente no habla del 17, y el 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces tenemos esta escena que parecía de rutina. Jesús se llevaba a 3 de sus grandes discípulos, se transformó de una forma impresionante y estaban 2 personajes importantes hablando con Él. Okay. Este es el primer análisis de este mensaje, como si estuviéramos analizando la película, así como existen estos youtubers que analizan las películas por partes. Ahora vamos a la segunda parte. Dice que Lucas 9, 32, 33 dice, Pedro y los otros se durmieron, para acabar de fregar, ¿no? Yo me imagino que cuando Jesús se reunía con sus discípulos y les daba algún tipo de retroalimentación, decía, bueno, tienen que tener más fe en esto, tienen que ayunar un poquito más para esto, y por favor, no se duerman cuando los llevo a orar. Esto pasaba como que mucho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en sus últimos momentos, que también los llevó al Monte de los Olivos, que también se durmieron? O sea, yo creo que allá en esos tiempos no tomaban café. Pero dice, cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a Él. Yo me imagino que ellos quedaron como que espantados. Me imagino que quizás uno le pegó como una garnatada al otro para ver si realmente estaban viendo lo que estaban viendo. Pero debía ser algo impresionante lo que estaba sucediendo en ese lugar. Porque todo lo que había comenzado como un día de rutina, estaba pasando algo sobrenatural. Primero Jesús se transforma y después vemos cómo Dios mueve a un personaje de un tiempo para otro y los pone ahí a hablar con Jesús. Y miren lo que hace Pedro. Pero antes les digo una cosa. A mí me encanta mucho el personaje de Pedro porque Pedro era como el lanzado, ¿no? Jesús caminando en el agua, dice Pedro, yo voy para allá.
Jesús diciendo que pues tenía que pasar por una muerte esto y lo otro, y entonces Pedro lo saca al lado y le dice, no, maestro, no va a pasar eso, yo no lo voy a permitir, y Jesús lo reprende. Pedro era un lanzado, pero es que realmente él estaba apasionado por la presencia del Señor, a pesar de que se durmiera. Él era un apasionado por las cosas de Dios. Y en el próximo versículo dice, cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Enramadas para el pueblo de Dios en esos tiempos, incluso en otras versiones dice tabernáculos, era como un tipo de estructura en donde era hecho a base de ramas de árboles y algunas que otras cosas, pero era algo muy especial como para conmemorar que algo estaba ahí y algo había sucedido. Realmente, yo entiendo a Pedro, él estaba en un estado de shock, él no podía creer lo que estaba viendo. Quizás yo hubiese dicho, ay Señor, ven, vamos a mostrar a la gente que está Moisés y Elías acá. Pero realmente lo que yo hubiese hecho no era parte del plan de Dios, porque al final de esta historia, ya vamos a ver, Jesús le dice a Pedro y a Juan, hey, no cuenten nada de esto, porque Jesús estaba claro del propósito del plan que tenía que suceder. Pero viene Pedro y dice, Maestro, es maravilloso que estemos aquí, hagamos 3 enramadas como recordatorios. Él está diciendo, esto es algo tan importante, tan relevante, que tiene que quedar algo que evidencie que pasó acá. ¿Se acuerdan hace unas semanas que el tío Jorge nos hablaba acerca de lo que era el Benecer? Que el Señor hasta aquí nos había ayudado y entonces el pueblo de Israel agarró una piedra y puso eso como recordatorio para que las personas cuando pasaran por ahí y las generaciones que vinieran recordaran lo que el Señor había hecho. Eso es lo que Pedro estaba diciendo y él decía, wow, es que yo no puedo quedarme acá. Pero aquí en este punto 2 de esta escena, más que una enramada, más que un lugar físico, esa enramada tenemos que hacerla en nuestro corazón para que el Señor habite ahí. La Biblia incluso habla acerca de las fiestas de las enramadas en el Levítico, que era como para celebrar un tiempo pues, de cosecha que el Señor había mandado, y era un evento muy alegre, muy importante. Y en este segundo punto lo que quiero resaltarte es que lo que el Señor quiere es que en tu corazón hagas ese espacio importante para Él, hagas esa enramada que ubique todo el espacio de tu corazón. Y mira que Pedro estaba maravillado, así como Juan y Santiago estaban maravillados de lo que estaba sucediendo. Así que en este segundo punto, vuelvo y digo, haz una enramada en tu corazón, que la presencia del Señor esté ahí, que esté siempre ahí. Y ya yendo al tercer punto, casi que la conclusión, algo muy interesante analizando esta historia, antes de ir al próximo versículo, es que Moisés y Elías eran 2 personajes sumamente importantes para la historia de Dios en Israel, para el pueblo de Dios, para la Biblia. Incluso cuando el Señor Jesucristo estaba en un momento en donde estaba ahí en la cruz clavado, Él empieza a hablar, empieza a dar como sus últimas palabras, y una de las personas que pasaba por ahí decía, espérense, vamos a ver si Elías viene a buscarlo. O sea, la relevancia que tenían estos 2 personajes era muy, muy alta. Y Moisés, todos sabemos que tuvo un encuentro directo con Dios a través de ese evento de la zarza ardiente. Un evento muy personal, muy íntimo. Dios directamente dándole las instrucciones de lo que iba a hacer. Y después fue increíble cómo Dios se manifestaba en cada parte de su vida hasta sus últimos días. Elías también tenía una comunicación muy directa con Dios. Hay un pasaje en donde Elías se esconde por temas de miedo, parece mentira, pero tenía miedo que algo le sucediera, y dice que él pensaba que escuchaba la voz de Dios en un fuerte trueno, pero cuando pasó un sonido apacible, escuchó la voz de Dios. Y estaba ahí escuchando, o sea, tenía un encuentro directo con Dios. ¿Qué pasa con los discípulos? Los discípulos también tienen un encuentro directo con Dios a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se las había acercado. O sea, yo creo que ellos realmente no entendían que el Dios viviente estaba ahí con ellos, estaba ahí mostrándoles todo, estaba ahí enseñándoles, estaba ahí haciendo milagros.
Pero en este evento que sucede, y es la tercera parte de la película que vamos a analizar, mientras Pedro hablaba, dice que, pero no había terminado de hablar, en el versículo 34, cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Ahí en la letra B puse, algunos manuscritos dicen: este es mi hijo muy amado, mi elegido, escúchenlo a él. Pedro, que había tenido tantas experiencias y tantos encuentros con el Señor Jesucristo, en ese momento, junto con los otros discípulos, recibe como ese contacto directamente de Dios el Padre diciendo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. ¿No les llama la atención que de pronto Dios no hubiese dicho como que, hey, Pedro, Juan y Santiago, miren todo lo que hice con Moisés y Elías? O sea, en ningún momento se refiere el otro evento, sino se refiere y confirma específicamente lo más relevante, lo más importante de ese acontecimiento. La confirmación directa de Dios el Padre a Pedro y a ese grupo, y a esos dos discípulos, diciendo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Muchas veces Jesús le decía: yo soy el Hijo del Hombre, yo he venido acá con un propósito, pero en este caso escuchó una voz, y esa voz directamente de Dios el Padre, diciendo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y así entonces termina esta película, que parecía una película muy sencilla, que el maestro se llevaba a orar a sus discípulos, y sucede un encuentro sobrenatural con dos personajes que no eran de la época, y concluye con Dios Padre diciendo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Entonces, vamos a hacer un recap, así como se ven en las películas. Punto número 1, Dios controla el universo y sus tiempos, y ha mantenido la esencia de su mensaje a la humanidad: salvación y vida eterna. 2, hagamos una enramada, un lugar especial en nuestras vidas para que habite la presencia del Señor. Y 3, escuchemos solo a Jesús. Pero para ir concluyendo, ¿por qué todo este mensaje tan, entre comillas, de película? ¿Por qué toda esta historia tan maravillosa de que Jesús estaba ahí, se transformó, de alguna forma estaba como en gloria, y aparecen estos dos personajes? Claro, para ver el poder de Dios, claro, para ver la autonomía del Señor, claro, para que tengamos en mente hacer esa enramada en nuestro corazón. Pero todo este mensaje es para que meditemos en esa última parte que dice: escúchenlo a él, escuchen a Jesús. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón, que tu mente se dispuso o escuchó directamente la voz del Señor? Quizás tú estás en una posición que tú me digas: mira, en verdad yo quisiera que a mí me pasara como Pedro, Juan y Santiago, que en algún momento aparece Jesús, Moisés y Elías, y entonces claro que yo voy a correr a escucharlo. Pero en verdad ya no se necesita eso. Aún el Señor lo puede hacer, porque aquí quedó evidenciado que Él tiene la autonomía y el poder de hacerlo. Pero ¿cuándo fue esa última vez que la palabra de Dios vino, te habló algo y sinceramente dispusiste de escuchar esta historia, de escucharlo a Él? No se trata de simplemente decir: ah, sí, yo lo escuché y seguir adelante. Se trata de escucharlo y ponerlo en práctica, seguir adelante. Y todo este mensaje que he traído esta mañana es meramente para resaltar la importancia, para confirmar de que tenemos que escuchar, que tenemos que de alguna forma volvernos más sensibles a la palabra de Dios, volvernos más sensibles a estos mensajes, a ponerlo en práctica. Así que en esta mañana yo oro para que sí, el Señor haga cosas sobrenaturales en nuestras vidas, pero después de eso, que tengamos la plena convicción de que todo lo que necesitamos es escuchar al Señor, es escuchar a Jesús, es escuchar su palabra. Está confirmado en este libro que siempre va a existir y que es real. Vamos a orar. Si quieres,
bajar el rostro por un tema de concentración, bien, si no, no importa. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias por este espacio, Jesús. Sabemos que tú eres el que controla todo lo que hay aquí, Señor. Que no hay nada que se mueva sin tu control, Señor. Gracias por eso que hiciste en aquel monte con esos 3 discípulos, Señor. Porque a pesar de ese acto tan increíble que sería suficiente, concluye con esa voz tuya, Señor, diciéndonos: este es mi Hijo amado, Jesús, el elegido. Escúchenlo a Él. Sin duda, Señor, tú hiciste cosas maravillosas de hace mucho tiempo que nos demuestran la veracidad de tu mensaje, de tu plan hacia nosotros. Y gracias por dejarnos esa recomendación tan sencilla de escuchar a Jesús. Si tienes alguna duda de cómo puedes hacer en tu vida para escuchar a Jesús, es muy sencillo. Ven acá, lee la Biblia, léela de todo corazón y mírala como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras escuchando directamente la voz de Él. Y el Señor va a hacer algo grande en tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos a hacer algo en este día. Vamos a cantar esta canción y vamos a hacerlo con todo el corazón. Así como tenemos que escuchar la voz de Dios, Él debe escuchar nuestras alabanzas. Y yo quiero invitarle, porque quizás usted tiene tiempo de estar viniendo aquí y aún no lo ha hecho, aún no ha tomado el tiempo para abrir su boca y alabar a Dios. Pero dice la Biblia, hablando de las enramadas, dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Gracias, Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Dígaselo con todo su corazón. Él es digno. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Dígalo con todo su corazón. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar.
nombre igual, se ha exaltado y en los cielos te llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, se ha exaltado y en los cielos te llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar. Dígaselo una vez más, con todo su corazón. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, oh, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Señor, gracias Dios. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a ponernos sentados. Ya estamos de pie. Qué bueno que estamos aquí. Bueno, estamos iniciando el año y les tengo una noticia que a muchos les va a encantar. El próximo sábado tenemos nuestro primer ayuno del año 2023. ¿Qué le parece? Y así como estaban estos 3 discípulos allí encantados viendo esa gloria de Dios, eso es lo que nosotros hacemos cuando nos disponemos a separar un tiempo para ayunar, para buscar de Dios juntos. Así que este ayuno va a ser un poco diferente. Vamos a ayunar, obviamente desde la mañana, no tome desayuno porque si no entonces no está ayunando. Entonces nos vamos así en la casa o donde esté, tome tiempo para leer, para orar al Señor y todo. Y aquí vamos a estar desde las 12 del día. Por eso le digo que es un poco diferente a las veces anteriores. Y vamos a tener un tiempo aquí a las 12 del día. Vamos a leer la palabra juntos, vamos a orar en grupo. Hay palabra de Dios también. Y a las 3 de la tarde vamos a tener un tiempo maravilloso de alabanza. Y alguien dirá, ¿por qué esperar a las 3 de la tarde? Muy sencillo, porque a esa hora cierra la BMW. Y nos han pedido que ellos no quieren. Entonces vamos a hacerlo, vamos a estar aquí de nuevo en su casa ayunando toda la mañana. A las 12 nos reunimos aquí, estamos compartiendo la palabra, orando en grupos y demás, leyendo la Biblia. Y a las 3 de la tarde un precioso tiempo de alabanza y adoración, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Para otros anuncios rapidito, ¿dónde está el del anuncio? Aquí viene Leo. Ahora sí, buenos días. Bueno, solamente para agregar a eso, invitarlos porque es un tiempo muy hermoso y de gran bendición. Para seguir con los anuncios, el primer anuncio es recordar nuestros horarios a las 11 a.m. y a las 5:30 p.m. en este mismo lugar. Próximamente tendremos la dedicación de niños. Para inscribirse, llaman o le escriben al 66740022. Queremos también invitarlos a Frontline, es el grupo de jóvenes de Calle Belén. Nos reunimos a las 7:30 aquí. De verdad es de total bendición. El día de ayer estuvimos hablando sobre la paciencia y bueno, inviten a amigos, sobrinos, vecinos, cualquier joven que conozcan o no conozcan, invítenlos a Frontline porque es muy importante juntarse con jóvenes y crecer espiritualmente. Aparte de eso, Biblias, tenemos un obsequio para las personas que vienen por primera vez. Lo pueden retirar ahí atrás con toda confianza. Y bueno, para seguir compartiendo entre hermanos y ya despedir la mañana, tenemos helados en la parte de atrás.
Gracias por venir y tengan un excelente día.